Buenos días, mi nombre es José Luis Arqués de la empresa RQ Sistemas y en este vídeo voy a explicar cómo crear un artículo en la aplicación FrontRes de ICG. Crearemos un artículo con todas las particularidades que tiene, asociaremos precios, formatos, modificadores. También veremos cómo crear un favorito, que sería las opciones que hay aquí arriba. Y posteriormente vamos a ver cómo, en el caso de que el restaurante tenga una impresora de cocina o cualquier otra impresora donde tenga que salir el pedido del artículo, cómo asociar ese artículo a una impresora para que, por ejemplo, si es un plato a cocinar, el cocinero sepa que tiene que prepararlo. Para empezar, tendremos que tener la opción de artículos. Esta opción se puede personalizar y se puede programar, pero si no se tiene, debería pedirse o solicitarse al distribuidor del programa. Y este botón, perdón, nos lleva al maestro de artículos. Todos estos son los artículos que yo tengo en mi maestro. En esta opción no tengo la opción de crear uno nuevo, pero sí tengo algunas opciones, como por ejemplo, estamos viendo que en la pantalla hay columnas en blanco y una en amarillo. Eso quiere decir que estamos ordenando por la descripción, que sería lo mismo que pulsar aquí. Si yo quiero ordenar por referencia, que es esta columna, podría pulsar, y ya tengo ordenado por referencia, o podría pulsar en referencia. Es decir, las acciones que yo puedo realizar aquí también se pueden realizar a través de los botones. Podría ordenar también por sección, que es esta columna de aquí. Y yo a partir de aquí, en el filtro, pues si pongo cafetería, tendría todo lo que son las opciones de cafetería. Quitar el filtro quiere decir volver al maestro sin ningún tipo de filtro. Y la opción de ver descatalogado significa que el artículo descatalogado es aquel en el que se han realizado ventas, pero que no se desea mostrar porque ya no se cocina, ya no se usa, etcétera. Con lo cual el programa no permite borrarlo, pero sí descatalogarlo. Y al final lo que se hace con el descatalogar es no se visualiza. A partir de aquí, en el maestro el listado de maestro de artículos. Para poder crear un artículo nuevo hay que ir a cualquiera de ellos, elegir uno. Ahora estamos en la ficha del artículo con toda la información del artículo que la vamos a ver. Y aquí sí que tengo el botón nuevo. Pulsamos en nuevo y escribo, por ejemplo, el bogavante con salsa. Esto es un plato que yo voy a crear como artículo. ¿Qué información tenemos más? Tenemos la referencia, hay dos tipos de referencia, la referencia del proveedor si este artículo fuera un artículo de compra, es decir, que no se vendiera directamente. Por ejemplo, los artículos que componen el plato bogavante con salsa, que sería bogavante, los componentes de la salsa, un acompañamiento si fueran verduras, patatas, etcétera. Todos estos no se venden directamente, sino que componen un plato, con lo cual estos artículos yo los podría asociar a artículos de compra y darles una referencia de proveedor. Perdón. En este caso, como es un artículo de venta, pues no incluye nada. Pero sí en esta primera referencia se puede poner, no es obligatorio, se puede poner algún tipo de nomenclatura para controlar y agrupar los artículos. Por ejemplo, si yo ahora guardo este artículo que después recuperaremos y me voy a buscar para volver a buscar artículos en el maestro, vemos que aquí hay una referencia. Por ejemplo, la nomenclatura que es CF significa que es cafetería, con lo cual yo así sabría, si quiero crear un artículo de cafetería, ordenando por la referencia puedo saber cuál es el siguiente, que sería el CF012. El bogavante sería CM, que es comida. Se podía, lo que he hecho es una nomenclatura global, se podía poner PE de pescado, CA de carne, pero en este caso puse comida. Ordenando, pues yo sé que el siguiente es el CM056. Vale. Aquí lo tenemos creado ya. Bueno, vamos a crear otro. Dorada a la sal. Y como hemos dicho, este es el CM056. ¿De acuerdo? Sería la referencia. A partir de aquí hay que asociarle el departamento.
este caso solo hay uno, la sección a la que pertenece, todo esto es a nivel estadístico después para los informes, pues sería comidas, el impuesto de venta, que siempre será el 10%, el impuesto de compra, que en el caso de alcoholes sería el 21%, una descripción corta que se añadiría a la descripción general, ya que también tiene una limitación, si por lo que fuera esta descripción fuera demasiado larga y no cupiera aquí, se podría hacer una descripción corta para añadir más información. La medida, pues aquí pues es una unidad, pero en el caso, por ejemplo, de la dorada comprada como tal, que no se vende directamente, sino que sea de cocinar, pues sería kilos. Una tara, es decir, la dorada, cuando yo crearía el artículo de compra dorada en sí, no dorada, no el plato, sino el artículo dorada, podría decirle que yo desprecio pues un 10% de lo que es la dorada en sí, porque le quito espinas, le quito piel. Podría decirle que del kilo desprecio un 10%, estaría aquí. Unidades de traspaso, me sale uno por defecto, serían las unidades que voy a traspasar a otros almacenes o a otras tiendas. El orden del plato, aquí le puedo indicar, si lo deseo, qué orden, cómo se va a servir por defecto, ya que después se puede variar el orden, pero por defecto, ¿qué se hará este plato? Pues este plato puede ser un segundo. Si yo quisiera añadir más órdenes, tengo aquí la opción de fichero, donde voy al maestro de órdenes, y aquí podría, haciendo nuevo, poner pues el 4 que fuera entrantes, por decir algo. Y también podría borrarlos. Le digo que es un segundo, y a partir de aquí tengo todas estas pestañas que vamos a ir comentando. La pestaña de propiedades, el primer check es mostrar en la pantalla de venta, que sale por defecto. Es importante que esté siempre marcado, de lo contrario no se va a visualizar en la pantalla de venta. Si el artículo usa stock, esto sería aplicable al artículo dorada, el artículo de compra dorada que compone el plato, pero en este caso no, porque yo no tengo 10 platos de doradas a la sal, no las compro así, sino que las hago, las cocino. Si se vende por dosis sería si, por ejemplo, yo quiero vender la dorada a la sal en media ración, en un cuarto de ración, en una tapa, etcétera. Se vende por peso si yo muestro esa dorada al cliente primero en una bandeja y lo voy a facturar por el peso que tiene, pues entonces le marcaría aquí. Debería tener asociado una báscula para saber el peso. Es un artículo de tipo menú, quiere decir que yo, si en lugar de dorada sal pongo menú mediodía, le marco este check y me aparecerá una pestañita donde yo podré añadir los primeros, los segundos y los postres, otros artículos de este menú. Se vende con precio libre, está asociado a se vende con peso, es decir, yo lo vendo por el peso, pero luego tengo que darle el precio kilo, que seguramente, como la lonja varía, también puede variar. No puede combinarse en la segunda parte de un combinado, se refiere básicamente a bebidas principales, como son el ron, la ginebra, el vodka, el whisky, ya que normalmente no van en la segunda parte, sino en la primera. En la segunda van las Coca-Colas, van todo esto. Es kit, quiere decir que tiene escandallo, que en este caso sí sería así. Cuando yo marco esta pestaña me aparece el botón componentes, se activa. Y aquí yo lo que voy a decirle en esta pantalla es qué otros artículos componen la dorada sal. Es decir, ¿cómo cocino yo la dorada sal? Pues la cocino con una dorada, que sería el artículo de compra. Yo iría pulsando F6 al maestro de nuevo, buscaría dorada, le añadiría aquí, le diría cuántos gramos de dorada tiene el plato, añadiría la salsa, que a su vez esa salsa estaría escandallada por los componentes que componen la salsa. Añadiría las verduras que he comprado y no vendo directamente, los gramos que le pongo al plato, etcétera, etcétera. Descatalogado, lo que comentábamos antes, cuando el artículo ya no se quiere vender, porque está dorada, no tiene salida, pero la he vendido alguna vez, la descatalogo y no se muestra, pero sigue estando. No permite descuentos, pues que no se pueden hacer descuentos sobre este plato y se venden unidades enteras cuando, por ejemplo, yo no quiero que hayan raciones. Tipo de artículo, normalmente es un artículo normal, puede ser un artículo regalo, puede ser un artículo de entrada para el tema de discotecas. En la parte de la derecha tenemos el porcentaje de rendimiento que podríamos aplicar aquí, los colores de fondo y fuente de esta tecla. Si yo por defecto la dejo así, no añado nada, no le digo nada, me va a coger los colores que estén definidos en el favorito, que después veremos cómo crearlo. El artículo puede tener un precio mínimo y un precio máximo, podría llegar a indicarlo para que no se podía vender ni por menos ni por más. El código interno que el programa asocia a este artículo, si
podéis ver está en azul, quiere decir que no se puede editar. Y un aviso de venta sobre este plato, pues que se pudiera decir, avisar si son intolerantes a la lactosa, etcétera. La pestaña de compra sería todo lo referente al artículo en sí, en este caso no procede porque yo lo vendo, no lo compro, pero el artículo dorada tendría datos aquí como pues el coste medio que me ha costado, el último coste, el precio de la última compra, etcétera. Todo esto se me rellenaría cuando yo entrara una factura de compra sobre este artículo. Pestaña precios formatos, aquí tengo las tarifas asociadas al artículo. Por ejemplo, yo no voy a vender el artículo por la noche, pues yo iría aquí y lo que haría es borrar la tarifa. ¿De acuerdo? La dejaría descatalogada y solo utilizaría la tarifa restante. Aquí le puedo añadir el precio del plato y aquí me sale, pues por ejemplo, si quisiera hacer una oferta, le puedo decir que desde qué fecha hasta qué fecha y lo que cuesta. Por ejemplo, pues el fin de semana o del 1 al 10, la dorada pues vale tanto. En este caso sería más aplicable a tipo de bebidas o algún tipo de oferta de desayunos o algo así. Los formatos no me muestran nada porque no se aplican aquí, pero aquí es donde saldría lo de media ración, y yo los podría añadir o quitar a través de estos botones. En este caso me está mostrando solo los formatos que tengo para bebida, que es copa, chupito y botella. Aquí tengo el maestro de formatos, si yo pulso podría ir aquí y aquí podría añadir pues eso, media ración y los iría incrementando y elegiría el que tocara. Esto es si quisiera hacer facturación por tiempo, es decir, esto más bien hace referencia a discotecas, etcétera, cuando se contabiliza el tiempo, pues si tiene consumiciones también es lo mismo, el tipo de ticket de consumición, el número de tickets. Aquí tengo un teclado para la pantalla táctil para poder utilizarlo. Los modificadores que hacen referencia a cómo se quiere la dorada, pues la dorada la quiero muy hecha, la quiero sin pie, limpia, la quiero con guarnición. Estos serían los modificadores. Yo aquí lo añadiría o quitaría. Aquí tengo modificadores de cafetería, que son pues leche caliente, leche fría, soja, avena, etcétera. Y aquí tengo modificadores de salsa. Aquí cuando se le añade el modificador, yo puedo decirle, en la opción de multi quiere decir que puedo elegir más de un modificador. Por ejemplo, si estamos hablando del café con leche, yo puedo decirle un modificador sería corto de café, otro sería leche fría y otro sería azúcar moreno. Entonces, si le marco multi, me va a dejar elegir todos los que quiera. Puedo decirle que no, que este artículo es un mínimo de 1 y máximo de 2, pues solo puedes elegir 2 componentes. Esto, ¿cuándo se utiliza? Básicamente, por ejemplo, en el tema de pizzas. Aquí serían los modificadores. Los modificadores serían pues queso, sería champiñones, olivas. Cuando tú vendes una base de pizza, pues aquí los modificadores pues con queso, con champiñones, con olivas. Aquí le puedo decir pues máximo 5 y a partir del quinto el incremento de lo que sea. Importante esta columna, auto, hay que marcarla para que me pida, cuando yo elija la dorada sal, me salte automáticamente el modificador y me diga cómo lo quiero. Y aquí sí es el tema de gratis. Favoritos. Aquí es donde vamos a decirle a qué favorito pertenece el plato. Si yo voy a favoritos, me sale todos los favoritos que yo he creado. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decirle, pues mira, el favorito, después lo crearé y veremos cómo asociarlo. Comentarios que se pueden poner en varios idiomas sobre el plato, que puede salir impreso. Campos libres, que esto hace referencia a la gestión desde ICG Manager, que es otra aplicación centralizada. Y los alérgenos que pueda tener el plato, pues sulfitos, tiene pescado, tiene leche. Bueno. Esto es la parte de la ficha técnica o la ficha del artículo. Aquí lo creamos, lo damos de alta y le decimos dónde va asociado. Si yo tengo unos favoritos, pero este plato quiero crearlo en uno nuevo, diferente, tendríamos que ir a la opción de más opciones, ficheros, todo esto, como hemos dicho al principio, tiene que estar configurado para que el cliente pueda acceder. Artículo, pestaña, artículo y favoritos. Aquí tenemos los favoritos.
Entonces aquí tengo el maestro. Yo aquí pulso en nuevo y le digo que el favorito que voy a incluir, la dorada, va a ser pescados de mar, por decir algo. Le doy un color de fondo para asociarlo, que es el que me va a coger cuando yo incluya el artículo, y le digo la fuente, que normalmente elegimos el blanco. Y aquí en secciones es donde busco el artículo. El artículo estaba en comidas, si os acordáis, y hay que buscarlo. Creo que es el último. Aquí está, dorada la sal. Y con el añadir o quitar lo paso. Si yo añado este y luego me doy cuenta que no lo quiero aquí, pues con el quitar lo quito. Ahora le estoy diciendo que al favorito pescados de mar me incluya la dorada la sal con este color de fondo y este color de fuente. Y además tengo que decirle en tipos de terminal que pertenece el favorito al terminal restaurante. ¿De acuerdo? Ya me lo ha guardado. Salimos de aquí. Vamos a buscar pescados de mar y aquí tengo en el mismo color dorada la sal. Y vale 23 euros, que es lo que le he puesto. ¿De acuerdo? Este es el proceso para crear un artículo. Ahora bien, yo quiero que este artículo que está dorada me salga por la impresora de cocina para que el cocinero sepa que tiene que preparar una dorada a la sal. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo mismo, tengo que tener el botón más opciones, el botón ficheros y aquí en la parte de arriba el botón de avanzada y ir a buscar con impresión cocina. Aquí le voy a decir por dónde tiene que salir mi plato. Si yo tuviera, por ejemplo, una impresora de pase donde sale todo, una impresora de calientes, una impresora de fríos, una impresora de postre, aquí le voy a indicar dónde va a salir. Aquí yo tengo una impresora de cocina que sale todo lo que tiene la situación cocina y una impresora de tickets que sale todo lo que tiene la situación de barra. Esto es la asociación de las impresoras. Aquí puede tener 20 impresoras, cada una con su situación. Pero vamos a buscar el artículo. El artículo lo buscamos por la pestaña Situaciones por artículo. Y como sabemos que estaba en la sección Comidas, que es esta de aquí, vamos a Artículos. Recordad, primero me sitúo en la sección para que después, a través de artículos, me muestre los artículos que tiene la sección. Y yo sé que estaba al final. Vamos pasando. Si os fijáis, este tiene la situación cocina, todos tienen la situación cocina, porque todos estos salen por cocina. Pero, por ejemplo, chips, que pertenece a comidas, sale por la barra. Aquí es donde puedo decirle por dónde ha de salir cada plato. Aquí está la dorada a la sal, que no tiene nada, y le digo marco la cocina y añadir. Si yo me he equivocado y está saliendo por donde no debe, iría a quitar. Pero ahora le digo cocina, añadir. Estoy asociando el plato dorada a la sal a la impresora de cocina, de manera que cuando se elija, ya sea por el TPV o por la telecomanda, se elija el plato dorada a la sal y se pulse mesas o espera, saldrá en la impresora de cocina una dorada a la sal. ¿De acuerdo? Y ya está. Con esto tenemos el artículo creado, el favorito incluye el artículo y le hemos dicho al artículo por dónde ha de salir. Pues hasta aquí todo. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo.